tardes, estimados estudiantes de la asignatura Hardware Libre, electiva 3. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro tecnoformativo. Este encuentro, pues, lamentablemente se está dando en estas fechas. Me hubiese gustado que se diera antes de la entrega de la tercera actividad, pero bueno, para esta ocasión, pues, voy a resolver dudas, voy a explicar todo lo referente a lo que es la unidad número 3, que en este caso viene siendo la programación de Arduino. Recuerden que nosotros venimos hablando de todo lo referente a el hardware libre, específicamente con estas tarjetas y este sistema de programación llamado Arduino IDE. Primero que todo, ¿cómo es un programa de Arduino? El código de Arduino debe contener como mínimo dos funciones básicas. Una es void setup y la otra es void lock. Estas dos bloques de código son los principales elementos de prácticamente cualquier código de Arduino, los cuales se conocen como funciones. Cuando nosotros programamos en valga la redundancia, esto de programa o sistema de Arduino, prácticamente tenemos estas dos funciones básicas. Este lenguaje de programación que se utiliza de Arduino es básicamente muy parecido al lenguaje C o al C++. Observen lo siguiente, todas las declaraciones que se hacen en void setup, el nombre contiene la palabra setup. Bienvenido, Carmelo, a este encuentro tecnoformativo. Recapitulamos un poquito que venimos hablando de lo que es la programación de Arduino y o programación de Arduino, que básicamente se trabaja con dos funciones, void setup y void loop. Principalmente, pues, todo este lenguaje de programación está basado en C o C++, es muy parecido, tiene prácticamente la sintaxis muy parecida, funciones, todo es relativamente muy parecido a él. Ok, ¿cuál es la relevancia en esta parte? Pues que se hace pues en el void setup, es el nombre que contiene la palabra setup, que debería tener que viene a revelar el propósito de los comandos reales a realizar en el proceso de cálculo, codificando dentro de la función void lock. Lock significa sketch que se ejecuta inicialmente, es decir, que viene siendo prácticamente la función principal, el void lock. Ah, ¿qué lenguaje se utiliza para el programa Arduino? Pues prácticamente, como les venía mencionando, el programa o el lenguaje de programación que se utiliza es muy similar al C o al C++. Prácticamente el programa de Arduino pues se basa en un lenguaje de programación para hardware bastante simple, sencillo. Básicamente, ¿cuál es la limitación que tenemos aquí para trabajar con Arduino? Básicamente viene siendo el costo. ¿Qué sucede con esto? Resulta que el programa Arduino IDE es un programa pues que se ha actualizado y actualmente se utiliza solamente cuando se conecta con un sistema operativo como Windows, solo se maneja en Windows 10 y Windows 11 en la última actualización. ¿Se debe tener obligatoriamente la tarjeta? Sí se debe tener, si se debe conectar al computador donde se va a programar, porque básicamente todo lo que se va a hacer en programación se va a basar dentro de la tarjeta. Todo es en función de la tarjeta, en función de lo que se va a realizar, si se va a crear prácticamente un computador o una mini computadora que ejecuta algunas funciones, todo tiene que basarse prácticamente en la tarjeta. Todo tiene que ser programado sobre el equipo, sobre el software y sobre el hardware. Ok. ¿Qué es un sketch? Viene siendo el programa escrito en código fuente de Arduino que se llama sketch. Contiene todas las instrucciones que deben ser realizadas en la placa Arduino, las configuraciones iniciales de pines y las inclusiones de librerías, entre otros códigos del programa diseñado en la aplicación. Si nosotros podemos observar básicamente, pues esta materia es bastante interesante y entretenida, pero lo que se busca realmente es que ustedes comprendan y tengan el conocimiento básico en la parte de hardware libre. Como podemos observar en esta imagen que tenemos acá de un programa de Arduino, técnicamente tiene una sintaxis, un esquema muy parecido a lo que es un programa en lenguaje C, ya que pues aquí se hacen declaraciones de librerías, se hacen también las declaraciones de todo lo que son las variables e incluso se utilizan las dos funciones principales para el sketch, que viene siendo el void look y el void setup. Bien, continuando. ¿Cuál es la estructura general del Arduino? El skate de Arduino tiene dos partes principales, como lo venimos mencionando, se repite mucho el void, el setup y el lock, pero ¿qué sucede con estos
con ambas funciones. Prácticamente, pues ambas funciones son la vida de un programa diseñado en Arduino IDE. Tenemos en primer lugar la función setup, que debería ser la primera que se llama cuando un skate se empieza a ejecutar o a compilarse. Este bloque de funciones se utiliza para inicializar los modos de pin, las variables y también las tasas de voidos para las salidas en el cuarto de serie. Solo se ejecuta una vez cuando Arduino se enciende o se reinicia. Es decir, ustedes saben muy bien, prácticamente, bueno, ustedes son estudiantes en la parte de ingeniería de computación. Nosotros tenemos el conocimiento que cuando pues formateamos un computador de escritorio, una laptop, el programa Setup viene siendo pues este programa que permite que el computador arranque, enciende y luego se tome el sistema operativo. Nosotros conocemos que generalmente el disco duro pues tiene una serie de comandos en los cuales por lo menos si se ejecuta disco duro, si se ejecuta la unidad de CD, estos son los comandos que va a mostrar el setup. Prácticamente es aquí exactamente lo mismo. Vamos con el block. Void block. Es el bloque que contiene el código que tiene todas las instrucciones que van a ser realizadas infinitamente en el microcontrolador, desde que se enciende la placa de Arduino hasta que se apaga. Es decir, en el void block es donde vamos a programar todo. El void setup es donde prácticamente se arranca, donde se inicia, y el void block es donde me va a encargar de decir todo lo que debe hacer, todas las tareas, todas las funciones, todas las órdenes deben estar dentro del void log. Ok, sigamos con esta parte en la cual aquí vamos a hablar específicamente de la sintaxis del código Arduino. Ok, tenemos aquí que la sintaxis general para escribir un programa de Arduino es casi, como ya lo había dicho, muy similar o específicamente muy parecida a C o a C++, pues prácticamente ordinaria, ya que está orientado básicamente en este lenguaje de programación. La sintaxis general de la programación del código fuente de Arduino incluye pues diferentes elementos que vamos a ir explicando básicamente en toda esta presentación. Yo creo que muchos de ustedes ya observaron la presentación, incluso al momento de realizar el resumen. Básicamente lo que se pedía en este resumen era revisar esta presentación y pues simplemente escribirlo o redactar en la información, la investigación. Solamente pues las observaciones que por allí les di a cada uno es un poco mejorable la parte de escritura, inclusive por allí algunos comentarios que no deben ir dentro de un trabajo. Eso sí voy a llamar poderosamente la atención. Recuerden que ustedes al momento de escribir algo, pues deben ser específicos. Y si van a hacer un comentario, ese comentario debe estar pues, fuera de la índole del trabajo. Lo debe ser así, pues, por normas, por reglas. E incluso una cosita, cuando se hace una tesis, pues, nosotros básicamente vamos es a la investigación, no a los comentarios. Tenemos la primera parte que es la definición. La definición pues se utiliza para asignar una variable a la constante que tiene que ser utilizada en el programa. No se necesita ningún espacio en la memoria durante el tiempo de la compilación, vaya que puede reemplazar varias variables, valga la redundancia, pues la variable constante son parámetros y pues aquí viene siendo por lo menos con el nombre que se tiene asignación al código valor, consta del valor de la asignación de la variable y se utiliza en el programa. Un ejemplo de la definición puede ser, por lo menos en este caso, cuando se define a 3, la sintaxis de la correcta sea correcta. Cuando se define pues una sintaxis correcta, aquí tenemos las observaciones, el definir pues prácticamente una constante, definir una variable, definir un valor exacto, aquí se diferencia en algunas cuestiones y en algunas pequeñas cosas, como podemos ver en este ejemplo. Definir a 3 lo definimos de una forma sencilla, una sintaxis correcta, pero si lo definimos al final con un punto y coma, pues ya tendremos un error. Igualmente que si definimos a como igual a 3 ya tendremos un error, porque prácticamente esa definición de A le estamos anclando a un valor de 3. Ok, vamos a continuar. Ahora, si vamos a hablar un poco por lo menos de lo que son las librerías, vamos a hablar de esta sentencia, este tipo de sentencia que nosotros conocemos como librería. Esta sentencia del programa incluye solamente puede ser usada por el comando include, que es un archivo de librería adicional a un script para añadir algunas funciones adicionales. Es una de las mejores características de Arduino IDE.
Recuerden que cuando nosotros trabajamos bajo C o C++, la sintaxis de librería pues permite que podamos manejarnos en diferentes elementos, ya sea con números enteros, con cadenas, de repente con matrices, en fin. En este caso, pues dice que la sentencia de programa Arduino suele estar con el comando include para archivos de librería, en el que se puede añadir algunas funciones adicionales y es una de las mejores características. El parámetro de archivo de librería es el encabezado adicional a ser agregado. A continuación, pues voy a mostrar el ejemplo, cómo se puede especificar aquí, cómo puede ir un ejemplo de librería. Observen aquí que tenemos un ejemplo de include que viene siendo el include de archivo de librería que viene siendo por lo menos para el serial de un software. Este ejemplo incluye pues la librería serial software y aquí está la función específica para el control en el caso de un GPS. Continuamos. Para lo que son los comentarios, ustedes conocen muy bien que por lo menos cualquier programa o cualquier archivo de programación para diseñar algún sistema, se le pueden agregar algunos comentarios. Inclusive hay particularidades que cada programa de diseño pues tiene su forma de incluir los comentarios, como los en C++, C++, Visual Basic, cualquier tipo de programa, incluso en Python. En este caso, pues vamos a colocarlo como se muestra aquí en el ejemplo de la sintaxis, viene siendo el slash con asterisco que se pueden escribir para comentarios. Los comentarios son pues líneas que pueden ser para documentar código, notificar a otros programadores sobre el funcionamiento, en fin. Los comentarios pues, prácticamente tienen esa gran importancia dentro de un programa, ya que permite dar básicamente la información sobre algún funcionamiento, sobre algún error, sobre alguna recomendación. Más que todos los comentarios dentro de un programa se hacen para hacer recomendaciones sobre el uso de la sintaxis o el código fuente. Ok. Los corchetes. Los corchetes o llaves son las partes importantes del lenguaje de programación en C o C++. Cada corchete debe tener un corchete abierto y a su vez un corchete cerrado. Si alguno de estos corchetes no tiene una pareja, tendrá un error de compilación. El ID de Arduino nos facilita la tarea, ya que las llaves se equilibran automáticamente al crear una llave abierta, se crea también una cerrada y resulta que cuando el código no está equilibrado es porque existe de repente alguna llave abierta o alguna llave que está cerrada. Observemos el ejemplo. Esto es algo que es muy básico cuando nosotros comenzamos a trabajar en programación, que vamos por lo menos en un lenguaje de programación como C o C++. Allí pues nos denotan que cuando abrimos una llave es porque vamos a abrir una serie de procesos, una serie de elementos. Y cuando cerramos alguna llave es porque una condición ha terminado, sea un bucle, una decisión, un ciclo repetitivo o cualquiera de estas. Por ejemplo, inclusive aquí tenemos una condición de while. Este while viene siendo un código para ejecutarse mientras se cumple cierto criterio o cierta condición. Al finalizar este while, pues lógicamente los otros los cerramos, o por lo menos una condición de sí o sí no. En el caso de la condición X, que viene siendo sí, podemos colocar if, la condición, y abrimos la llave. Cuando se haya terminado, pues, esta ejecución, nosotros cerramos la llave. Igual con el sí y el sí. Ok. Punto y coma. Usados al final de una declaración. En el caso, pues, si olvidamos poner cualquier punto y coma en la declaración, oído con lo siguiente. No se debe la declaración que sea en define o include, porque tendrá un error de compilación. Esto es igualito que en el C o en el C++. El punto y coma es algo esencial para terminar una línea de código o terminar una línea de programación, ya que si pues no se incluye el punto y coma, existe pues básicamente ese error. Ojo, no se puede incluir de la definición ni tampoco en las librerías. Prácticamente aquí se conoce como un error. Es cierto que uno de los errores más típicos no es incluir el punto y coma al final de la declaración. Es algo lógico, pero no es algo preocupante y es prácticamente solucionable. Muchas veces hay programadores que cuando inician en este mundo tienen de repente mil y un dudas, mil y algún preguntas cuando ejecutan el primer programa y de repente observan que hay un error muy común que siempre les está apareciendo cuando ejecutan. ¿Dónde estará el error? Y pues uno de los errores más comunes viene siendo la falta de punto y coma. De repente, ajá, coloqué un punto y coma más, pero aún me sigue apareciendo el error, porque simplemente muchas veces en el C++ la línea que se muestra de repente el error puede
que de repente, dependiendo de la versión del programa, el error esté sobre la línea marcada o debajo de la línea marcada. Muchas veces se busca o se recomienda que se revise pues, prácticamente desde la primera línea hasta la última línea, paso a paso. Por eso es que es importante que al momento de realizar cualquier programa, cualquier software o cualquier diseño, pues se debe trabajar poco a poco con una gran precisión y evitando pues prácticamente los errores. Antes de pues prácticamente finalizar con este tema, porque realmente es algo muy corto, no, mi idea no es pedirle a ustedes que prácticamente sean diseñadores de hardware libre, porque esta materia de electiva no busca exactamente que ustedes se conviertan en diseñadores de hardware, no, sino simplemente es darles a ustedes más herramientas, brindarles más conocimiento en esta asignatura, pues es bastante novedosa, ya que por lo menos cuando nosotros hablábamos de software libre, conocíamos que eran programas diseñados a partir de un código fuente. Pero pues muchos de ustedes de repente no conocían que existía el término hardware libre, que era prácticamente el diseño de un computador, el diseño de un robot o el diseño de cualquier otro elemento electrónico con un microprocesador que se le programaban una serie de instrucciones para ejecutar ciertas tareas. Es decir, viene siendo pues prácticamente crear un computador o crear un electrodoméstico inteligente a partir de ciertas condiciones. Con una tarjeta Arduino, pues que básicamente para otras naciones, otros países, es relativamente económica, pero para acá nosotros en Venezuela, pues es realmente costosa en sí. Eh, prácticamente la principal idea de mandar un resumen para esta actividad es esa simplemente, que ustedes aprendan, comprendan y tengan el conocimiento del código fuente. No que sean expertos programadores, porque no es la idea, sino que ustedes tengan el conocimiento básico para poder defenderse pues en la parte de la ingeniería en computación, específicamente en el hardware libre, porque cuando ustedes les dicen, ajá, son ingenieros en computación, son expertos en computación, son expertos dentro de un computador, específicamente en esta rama de la informática. Porque, ¿cuál es la diferencia cuando se dice ingeniero en informática? La informática, pues, sabemos que es un mundo bastante amplio, bastante cargado en la parte de diseño, en la parte de programación, en la parte de mantenimiento, en la parte, pues, en fin, de lógica y en la parte de información, porque técnicamente, pues, la informática es la ciencia del tratamiento automático y racional de la información. Pero la computación, pues básicamente es uno de los elementos que se encarga del diseño, la arquitectura, la ejecución y todo lo relacionado con los computadores. Es decir, que ustedes tienen que ser básicamente, pues, aquellos expertos que llegan a una empresa, pues, digámoslo como una gran solución. Y pues el tener este conocimiento no está de más, sino simplemente es una gran herramienta. Otra cuestión que les iba a hablar. Arduino IDE, como ustedes han venido observando en los diferentes temas que hemos visto, Arduino viene siendo pues prácticamente esa solución que se buscó para que los estudiantes, los programadores y los diseñadores a nivel mundial tuvieran oportunidad de crear su propio equipo informático sin una gran cantidad de dinero o una gran inversión. Bueno, estimados estudiantes, ya pues prácticamente como ya finalizamos la actividad número 3, la evaluación número 3, nos queda una última evaluación que prácticamente va a ser una actividad también teórico-práctica. No digamos que será parecido a resolución de preguntas, pero sí vamos a tener un pequeño estudio de caso en el cual pues vamos a tener que realizar una pequeña opinión. Puede ser de repente que sea otro ensayo, otro trabajo tipo resumen, o de repente lo mande de repente como un tipo trabajo ya más estructurado, de repente con una introducción, una conclusión, que tenga un desarrollo como tal, eso sí. De repente en este trabajo, una de las observaciones que voy a hacer es que voy a pedir de repente que me le coloquen citas bibliográficas o referencias bibliográficas que vamos a tener que mostrar en el trabajo. Es decir, que aquí vamos a tener que hacer un pequeño trabajo prácticamente de investigación. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a dejar el tema hasta aquí, vamos a finalizar ya con este tema y pues ya nos quedaría solamente una sola clase, un solo encuentro. Espero pues poder verlo nuevamente en el siguiente encuentro, en la siguiente clase tecnoformativa. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto los puedo orientar, incluso pues
Es normal tener dudas, es algo totalmente normal. E incluso, de verdad, me gusta a veces cuando una persona pregunta, si sea una pregunta tonta, no hay ningún inconveniente. Yo no tengo el problema en responderlo, pero la idea es aprender. Que ustedes aprendan de mí como yo voy a aprender de ustedes, ya que pues prácticamente es una idea que tenemos en la parte educativa. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes. Espero se encuentren muy bien. Cualquier duda, estoy a la orden. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.